Buenas tardes, distinguido jurado. No quisiera empezar a defender este proyecto sin antes agradecerles por todo su esfuerzo y dedicación que nos han brindado durante este periodo académico. Mi grupo y yo estamos realmente agradecidos por todo su esfuerzo y dedicación, es más, por las hermosas experiencias que hemos vivido juntos a través de la virtualidad. Como líder de este grupo me complace mucho darles a conocer todo el arduo trabajo que hemos venido realizando durante todo este tiempo y que todo ha valido la pena, así que hoy vamos a explicarlo hacia ustedes. Espero que les guste mucho todo lo que nosotros hemos preparado para el día de hoy. Frente a las nuevas realidades sociales producto de la pandemia por la COVID-19, estamos viviendo un distanciamiento social que ha obligado a las instituciones educativas a cerrar. Y pues bueno, somos conscientes de que no estamos viviendo un ambiente áulico real, sino uno virtual. Y en consecuencia, muchos alumnos no aprenden de manera correcta porque no se integran todos los elementos necesarios para que ellos adquieran sus conocimientos de manera óptima. Muchos de ellos tampoco cuentan con los recursos tecnológicos necesarios para que puedan hacer frente a toda esta difícil situación. Es más, algunos de ellos han optado por desertar de sus estudios. En base a lo que acabo de manifestar, formulamos un tema de investigación muy interesante que es el siguiente: estudio de la memoria perceptiva y su incidencia sobre la atención de los alumnos de séptimo año de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chávez, ciudad de Huaranda, provincia Bolívar, estudio que se realizó entre los meses de noviembre del 2020 y febrero del 2021. A partir de esto, establecimos dos objetos de conocimiento, que son la memoria perceptiva y la atención. Para tener una noción de lo que es un objeto de conocimiento, se refiere al tema central, que es un elemento clave para que se desarrolle una investigación. Y para ello debe constatar que existan tres elementos esenciales que son: el primero, espacio geográfico, que lo realizó a través de la virtualidad. Luego tenemos el periodo temporal, que fue desde noviembre del 2020 a febrero del 2021. Y por último, el elemento investigado, que fueron los alumnos de séptimo año de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chávez. Una vez que establecimos los objetos de conocimiento, desglosamos 20 campos de estudio, 10 de cada uno. Para entenderlo mejor, son las ramas del saber, es decir, que se especializan en una parte concreta de los temas a abordar. Ahora, inicialmente nos propusimos a cumplir varios objetivos que fueron logrados de manera exitosa a lo largo de esta investigación. En primer lugar, tenemos al objetivo general, que es realizar un estudio descriptivo de la memoria perceptiva y su índice en la atención en el aprendizaje de los alumnos de séptimo año de educación general básica. Posteriormente establecimos tres objetivos específicos. El primero es elaborar un presupuesto teórico sobre la memoria perceptiva y su índice en la atención en el aprendizaje de los alumnos. 2. Identificar los actores sociales y pedagógicos que intervienen en la memoria perceptiva y su índice en la atención en el aprendizaje de los alumnos. 3. Aplicar observaciones cognitivas y entrevistas a los grupos focales que intervienen en el estudio de la memoria perceptiva y su índice en la atención en el aprendizaje de los alumnos. Dicho todo esto, me complace dar paso a mis compañeras de trabajo que nos van a explicar sobre los campos de estudio que aplicamos a nuestro proyecto integrador de saberes. Así que, adelante. Rocha en el 2018, Cueva en el 2016 y Rodríguez en el 2007 y otros teóricos nos mencionan que el aprendizaje perceptivo se trata especialmente de los sentidos, lo cual se va a integrar a la información de nuestro entorno. El sentido más que se ocupa y se involucra aquí es el sentido de la vista, lo cual nos va a permitir a nosotros a enfocarnos de una manera directa o percibir el aprendizaje. Pero debemos tener en cuenta que debemos poner toda nuestra atención, ya que este aprendizaje puede ser pasajero. Si no lo ponemos a analizar, no lo aprendemos, esto se nos va a borrar de nuestra mente. Por otro lado, podemos decir también que el aprendizaje perceptivo son unos conocimientos que se lleva a cabo de varias formas.
características de que los estímulos que nosotros tenemos pueden percibir y receptar de varias maneras y formas. Claro, ya que el cuerpo humano es de gran dimensidad y la captación que podemos llegar a tener a corto y a largo plazo, ya que lo cual nos va a permitir esto desarrollar a cabo nuestras habilidades. Ejemplo, tenemos aquí cuando somos capaces de discriminar y reaccionar, por ejemplo, a un sonido de un teléfono o al momento que habla un amigo. ¿Por qué? Porque esto ya lo percibimos, ya lo conocemos y ya lo escuchamos. Son diferentes formas de estímulo que se dan a través de la experiencia. Arango en el 2014, Escobar en el 2010, Martínez en el 2009 y otros teóricos mencionan que el entorno pedagógico aporta y ofrece herramientas para el desarrollo de una mirada favorable, que está centrada en la abundancia, en el bienestar y la potenciación de los talentos que cada quien trae a la vida. Desde una dimensión holística, tiende al ser humano como un ser social, en el proceso de evolución permanente. También la definen como una pedagogía del corazón, que se abre a la convivencia, al reconocimiento de los demás como seres congénitos. Bueno, de este modo se necesita unos a otros para poder mejorar e incluso para avanzar. Dicho lo anterior, dentro de un entorno pedagógico, un maestro debe contribuir a la transformación de los alumnos, pese a que es una tarea ardua, pero se logra por medio de la disciplina aplicada en los alumnos, para que estén a la altura cognitiva, moral y ética en el mundo. Sin embargo, estos sofistas no toman en cuenta que en un entorno pedagógico la educación de calidad debe primar. Esto significa que debe incluir todos los aspectos, sea tecnológicos, gráficos y metodológicos, que son necesarios para que se dé un aprendizaje eficiente. Bueno, el entorno pedagógico es el producto de la relación dialéctica que se expresa entre la pedagogía y la transformación, que se sintetiza en la disciplina, en los métodos pedagógicos que contribuyen a potenciar los talentos y el desarrollo colectivo. Bueno, eso ha sido todo en cuanto al entorno pedagógico. Para Márquez 2001, Benítez 2007 y López 2010, entre otros autores, nos manifiestan que el proceso de enseñanza y aprendizaje son métodos que se dan continuamente en la vida de cualquier ser humano. Pero esto no se puede hablar de uno solo, sin relacionarle al otro. Ambas técnicas se encuentran en torno a un eje central. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un producto de la relación dialéctica que se expresa entre un método y un objetivo, que a su vez se sintetizan el desarrollo y la información, y todo esto contribuye a la construcción de nuevos conocimientos. Llanos 2009, Boere 2018 y Jiménez 2019. Y otros teóricos manifiestan que las funciones del sentido en el ser humano están dispuestas a través del correcto trabajo de cada órgano. Estos están asociados a un sentido, es decir, los ojos están asociados al sentido de la vista, que es la visión, los oídos al sentido del oído, que es la audición. Para que una persona pueda aprender o asimilar de manera óptima los estímulos externos, los sentidos deben estar adecuadamente a su tarea. Por ejemplo, si un niño tiene un problema o una enfermedad de la vista, que no puede ver bien, que es el sentido de la visión, pues este niño no podrá captar aquello que desee de una manera eficiente. Jurado 2018, Portilla 2019, Sierra 2019 y otros teóricos mencionan que la neuroplasticidad es la capacidad de adaptación que puede ser estructural o funcional. Sirve para minimizar los objetivos de algún daño que puede ser causado en el propio sistema nervioso central. En este contexto, el proceso de plasticidad neuronal se supone en marcha prácticamente en cualquier tipo de patología que afecta al sistema nervioso central, ya que se puede ser estimulado tanto de manera externa por mecanismos endógenos, es decir,
Mediante la plasticidad cerebral se genera la capacidad de modificar hábitos o conocimientos predeterminados y aprender cosas nuevas. Los recuerdos no son permanentes. El cerebro potencia y desecha una función de la importancia que tenga para la supervisión del diario vivir. Se encarga de valorar datos que podrán ser de utilidad en el futuro para las novedades y el aprendizaje. Entonces, la neuroplasticidad está presente en los niños porque favorece su desarrollo. Por ejemplo, los ejercicios de aprendizaje, la actividad intelectual activa e incluso la vida física. Debido a la pandemia 19, es muy importante ejercitarse en casa. En los primeros años de vida, la estructura cerebral tiene un rápido crecimiento, mientras que en la edad adulta se rentabiliza el crecimiento, pero el crecimiento sigue existiendo. La plasticidad cerebral, para que tenga éxito, es fundamental la concentración y la adquisición experimental. Es por ello que los alumnos en clases virtuales deben tener un aprendizaje sincrónico y asincrónico, con sus cámaras prendidas para que el docente pueda vigilar y sus clases puedan ser participativas en el proceso de enseñanza. Asimismo, para La concentración, según Pérez, nos dice que se basa en el proceso psíquico, por lo cual es de gran importancia el aprendizaje y el desarrollo colectivo, para lo cual pone su mente en algún objeto durante un tiempo determinado. Para que un niño ponga la mente en la atención de un objeto, tiene que ser el conocimiento adecuado. Aquí juega el papel fundamental el ambiente, ya que el niño suele perder fácilmente o el interés en otra cosa. Pero también aquí el docente juega un papel fundamental, ya que él trata de buscar el interés en algo novedoso e interesante, para buscar el aprendizaje significativo, buscando nuevas tácticas o buscando una metodología adecuada. Como conclusión, la concentración es el producto de la relación dialéctica que se basa en el razonamiento psíquico, ya que contribuye a la captación o mejora cognitiva. La atención encubierta, Pérez 2016, nos dice que es un proceso cognitivo que beneficia la detención de la percepción de estímulos visuales. Es un estudio previo que hemos desarrollado un método de detención visuales especialmente apropiado para el estudio de procesos de atención. En este tipo de atención, el foco atencional y los resultados sensoriales se disocian. Por ejemplo, cuando nosotros estamos prestando atención a la televisión, pero en realidad nosotros estamos escuchando a nuestro padre o madre hablar por teléfono. El proceso de enseñanza-aprendizaje, Mendoza 2016, manifiesta que está compuesto por 4 elementos muy fundamentales: el profesor, el estudiante, el contenido y las variables ambientales, que son características muy especiales, que es de la escuela o aula. Cada uno de estos elementos fluyen un parte muy fundamental de mayor a menor grado, dependiendo de la forma que se relaciona con un determinado contexto. Funcionamiento de los sentidos, Andrade 2013. Nos manifiesta que los órganos de los sentidos son los encargados de hacernos ver, escuchar, olfatear, saborear y tener sensibilidad táctil. Cada órgano está compuesto o asociado a un sentido. Los ojos están asociados al sentido de la vista, la visión. Los oídos están asociados al sentido del oído, la audición. Gracias. García M. 2019, Meléndez N. 2015, Vargas D. 2011 y otros teóricos más mencionan que la atención abierta es la que se manifiesta por medio de respuestas motoras o fisiológicas. Produce modificaciones en el sujeto
son fácilmente apreciables ya que se da a través de un movimiento de la cabeza o a través de un gesto de este individuo. Se puede notar con gran facilidad cuando un niño cambia su comportamiento, ya sea por su actitud o incluso cuando una persona expresa felicidad por una fiesta sorpresa, al virar la cabeza o escuchar algún sonido, o al poner atención a una conversación para ver si su lenguaje es verbal o no verbal. Esto permite identificar varios aspectos sobre la forma en la que puede actuar un individuo en su ámbito educativo o su nivel de concentración que puede afectar en su desarrollo, los cuales buscan métodos para reforzar la actuación del sujeto. Un ejemplo de atención abierta sería cuando el niño presta atención en clases a su maestra, él se fija más si el lenguaje es verbal o no verbal. Además, se define como una capacidad que logra enfocarse al momento de realizar una acción en un momento o tiempo determinado, o esto también se puede dar momentáneamente o como algo cotidiano. La atención abierta en relación con los estudiantes es el producto de la relación dialéctica que se expresa a través de respuestas motoras, fisiológicas y se da mediante el cambio de posturas y de actuar. Además, contribuyen al desarrollo de las fuentes de atención. Para Ardilla, 1997, Ruiz 2013 y Rivas 2008, entre otros teóricos que han estudiado la atención externa, nos manifiestan que es captado por cualquier estímulo u objeto, es decir, las condiciones inherentes a las sensaciones que afectan como el ruido, los movimientos, los cambios y entre otros. Entonces, la atención externa es producto de la relación dialéctica que se expresa entre captación y estímulo, que a su vez sintetiza la concentración y los procesos que contribuyen a generar percepciones e imaginaciones del exterior. La metodología, la observación científica. Según Hernández 1998, Tamayo 1996 y otros teóricos que han abordado la observación científica manifiestan que consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno según se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito expreso, conforme a un plan determinado y recopilando los datos de una forma sistemática. Se basa en apreciar, ver, analizar un objeto, un sujeto o una situación determinada, con la orientación de un guía o cuestionario para orientar la observación. Observación directa. Según Zulay en el año 2017, Rivas en el año 1997 y otros autores que han abordado la observación directa manifiestan que es aquella en que el investigador observa directamente los casos o individuos en los cuales se produce el fenómeno. Observación participante interna. Según Miranda en el año 2018, Bracamonte en el año 2014 y otros teóricos mencionan que la observación participante son métodos de investigación que involucra la interacción social entre el investigador y el informante en sus contextos. Esta interacción nace de la inclusión del investigador en realidad de las personas que van sujetos a información. Observación estructurada o sistematizada. Ballester en el año 2001 y Clay en el año 1997 afirman que la observación estructurada se lleva a cabo cuando se pretende probar una hipótesis o cuando se quiere una descripción sistemática de un fenómeno, es decir, cuando estamos realizando un estudio o una investigación. La observación de campo, según Torres 1988, Aguirre 1997, generalmente implican que es una combinación de métodos de observación de participantes, entrevistas y análisis. Las grandes corporaciones pueden tener su propio departamento de marketing o investigación para recopilar datos de fuentes primarias. Observación en equipo. Moliner en el año 2010, Pérez 2013 y Gallejo en el 2002 y otros autores que han abordado la investigación en equipo manifiestan que es la que se realiza por parte de varias investigaciones, pueden realizarse de varias maneras, cada individuo observa una parte o aspecto de todo. Además, observan lo mismo para cotejar luego sus datos. Esto permite superar las operaciones subjetivas de cada uno. Asimismo, asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras técnicas. Bueno,
Hoy les voy a presentar sobre qué es una entrevista, los tipos de la entrevista y en sí los que están abarcados a nuestro proyecto integrador de saberes. Morgan 2012, Aragón 2002, Colín 2009 y otros autores más que han abarcado a los estudios de la entrevista. En sí manifiestan que es una recolección de información que es usada por los periodistas que se desarrollan en preguntas y respuestas, con el fin que los entrevistados es una forma de comunicación de carácter interpersonal e intergrupal o también se puede hacer entre dos o más de dos personas. Están clasificados por un entrevistador y un entrevistado. El entrevistador cumple con la función que la entrevista plantee el tema de tratar haciendo preguntas, a su vez decide el de preguntas. El entrevistado también es el que responde de una manera voluntariamente. En sí, la entrevista que aplicamos a nuestro proyecto es a una docente, a unos miembros de padres de familia y a un experto. De acuerdo al número de los participantes, elaboramos una entrevista individual a los docentes, al experto y a los alumnos. El panel es a los padres de familia. De una clasificación de la entrevista varían de acuerdo a un diseño de métodos. La entrevista estructurada es aquella donde plantea y planifica las preguntas de acuerdo al objeto de la investigación. Se aplica con el fin de recabar información objetiva sobre el asunto específico. Las características de estructuradas, estas son las preguntas cerradas cuyo miembro no pueden ser modificadas. En sí, este tipo de preguntas son usadas frecuentemente sobre un producto de servicios de usar y de las poblaciones. Las características de la entrevista semiestructurada podemos decir que combinan se combinan entre preguntas cerradas y abiertas sobre una entrevista más libre. Para el desarrollo de conservaciones de los temas, ¿qué significa? El entrevistado busca una guía especial a tiempo que admite las preguntas cualitativas, en lo cual en el proyecto está elaborado en la entrevista semiestructurada. Gracias. Buenas tardes, hoy les voy a dar a conocer las preguntas que hemos realizado a los docentes, a los alumnos, a los padres de familia y al experto. Comencemos con los alumnos. La primera pregunta que se lo realizó fue: ¿qué cosas hacen que usted se distraiga? Su respuesta fue: las cosas que están a mi alrededor, como la televisión. Vamos, la segunda pregunta: ¿cuál es la materia que logra que usted se concentre de la mejor manera? Su respuesta ha sido las ciencias naturales, el lenguaje. A continuación vamos con las preguntas y respuestas de los padres de familia. La educación virtual llega a convertirse en problema que influye negativamente en los aprendizajes de sus hijos. ¿Sí, no y por qué? Su respuesta ha sido: no le afecta, por lo que antes de la pandemia ya tenían acceso al internet y lo realizaban investigaciones por medio de la web. A continuación vamos con los docentes, las preguntas y sus respuestas. ¿Qué aspectos conoce usted acerca de la memoria perceptiva? Su respuesta ha sido: la atención es muy necesaria para la correcta percepción. Procesa la información a través de los sentidos y es la memoria más importante que surge de manera voluntaria. Vamos con la segunda pregunta. ¿Logra usted percatarse de las dificultades de concentración y aprendizaje de sus alumnos? Su respuesta ha sido: sí, gracias a la experiencia de haber compartido desde un tiempo considerable con ellos. A continuación vamos a seguir con las preguntas y respuestas del experto. ¿Cree que la plasticidad cerebral está relacionada con la
respuesta ha sido, de hecho, está íntimamente relacionada, ya que un tipo de memoria, algunos lo llaman también sensorial, ya que por ser a corto plazo, el cerebro se adapta a ello de manera temporal. Seguimos con la segunda pregunta. ¿Qué es para usted la memoria perceptiva? Es toda actividad que realiza el ser humano para evocar acontecimientos. Se acude a la memoria. En este caso, la memoria perceptiva es un tipo dentro de ella. Generalmente se utiliza a través de los sentidos para recordar algunos aspectos importantes que se necesitan. La memoria perceptiva llega a influir de manera drástica sobre la información si no se utiliza correctamente. Impide la captación de aprendizajes necesarios para comprender un tema. En ese contexto, la virtualidad ha sido una gran barrera durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no ha permitido que los estudiantes con mayores dificultades de problemas y conectividad logren adquirir conocimientos necesarios para contribuir los aprendizajes necesarios que les permita comprender las temáticas tratadas en clases. Se logró comprender que la información perceptiva se basa en la utilización de los órganos de los sentidos. En este caso, los alumnos de séptimo año fueron entrevistados, utilizaron la memoria perceptiva para adquirir nuevos conocimientos y generar un aprendizaje significativo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, impartido por un docente ejemplar que supo llevar a cabo su labor pedagógica. Pese a los inconvenientes comunes, surge en aula virtual. Mediante la realización de entrevistas aplicadas a los grupos focales, se comprobó que la pandemia por COVID-19 ha sido un factor más perjudicial sobre los actores educativos, principalmente en su forma de concentrarse y captar los estímulos externos, ya que la virtualidad ha puesto un sinnúmero de desafíos relacionados con la tecnología, la disponibilidad de tiempo y la salud mental y física. Gracias a las observaciones cognitivas, la percepción del grupo de los alumnos fue muy extrospectiva, analítica, crítica y focalizada. Esto permitió un estudio descriptivo de cómo los factores cambiantes de los diferentes entornos pedagógicos influyeron en varias ocasiones de manera negativa sobre la memoria perceptiva y por ende en la atención de los niños. Finalmente, se precisó la comprensión de que la virtualidad ha dejado muchas experiencias difíciles cargadas de deserciones parciales de la educación por parte de los alumnos, y los que han tenido la oportunidad de estudiar sin ningún problema en línea han logrado fortalecer los lazos educativos. Esto ha permitido que la resiliencia sea el medio más eficaz para enfrentar a los retos educativos y personales.